desde México. Agradezco mucho la oportunidad a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y al doctor Rafael Cúnzulo por este congreso y la oportunidad que significa para mí de exponer esta ponencia que se llama La ética analógica de la vida cotidiana, muy relacionado con lo que planteaba el doctor primero, pero también con la analogía que plantea el doctor Mauricio Beuchot en múltiples obras. Estaba leyendo que recientemente se ha expresado en diferentes foros un debate sobre, por ejemplo, sobre Michel Foucault, y se ha estado pensando al respecto de este extraordinario filósofo, el asunto de la distancia que hay entre lo que escribió o el conjunto de situaciones que escribió y su vida personal, es decir, aquella persona que nos dio la genealogía, la arqueología, etcétera, o el pensamiento de este tipo, pues de repente es señalado por la incoherencia que hay entre su vida cotidiana o su vida personal y su pensamiento. Esto me lleva a pensar o a considerar el asunto si es que debe coincidir el pensamiento de un filósofo, de una persona, con la conducta personal, o si también hay una diferencia entre la filosofía moral y la realización ética, o hay una distancia entre el pensar y el hacer, o deben ser coherentes. Esto está muy relacionado con un libro de Miller que se llama La pasión de Foucault, pero también hay otro tema, por ejemplo, Heidegger. Heidegger, que fue señalado por su cercanía con los ideales de la Alemania nazi y que además pues ha sido criticado por varios pensadores, por ejemplo Habermas, Adorno, Rorty, entre otros. Me lleva a pensar entonces si es posible el uso de la filosofía para alimentar, en este caso por ejemplo con Heidegger, el pensamiento genocida, el pensamiento de supremacía, cómo la filosofía misma, que es una producción humana, cuando olvida la ética o se pierde éticamente, puede incurrir en errores que lleven a los seres humanos a los caminos más torcidos en la existencia. Por otro lado, también estos ejemplos nos llevan a pensar o a hacer un punto de partida para sustentar la idea de reflexionar sobre la ética como un aspecto muy importante de nuestra actualidad. Evidentemente referiré una ética distinta, una ética primigenia, analógica, más que una ética conceptual, y aquella es la virtud de la cual realizamos nuestra cotidianidad. Retomaré, por supuesto, los conceptos o algunos conceptos de la analogía, pero también de la vida cotidiana que han planteado, como dije, Mauricio Beuchot y Luis Eduardo I. Rivas. Lo primero que voy a abordar es el asunto del espíritu ético. La ética es una fuerza moral que produce y orienta las acciones humanas y tiene estrecha relación con la vida cotidiana de las personas. Es una forma de pensar, de reflexionar, de decidir sobre la moral. Esta ética puede ser totalmente expresada o puede estar escondida de facto a veces con un carácter inominado, tácito, desconocido para quienes están realizándola, pero al fin de cuentas la ética es parte de los discursos, de las prácticas, están en nuestros saberes, en nuestros significados, vaya, está relacionado todo eso, pero también tiene un corte de índole histórico, económico, político, jurídico, moral y hasta deontológico. Eso me lleva a pensar entonces que los seres humanos en nuestra realización ética, pues intervienen las diferentes derivaciones de la vida, ¿no? Y si lo pensamos desde un punto de vista del nuevo realismo, diremos que en la conformación de la respuesta ética, pues hay situaciones tanto externas como internas que se pueden analizar o comprender proporcionalmente. Si nosotros rastreamos la ética, por ejemplo, desde la época de Aristóteles, allá en Grecia, pues él ya reflexionaba, por ejemplo, que las realizaciones están conformadas por el logos, el patos, pero también la ética o la parte del ethos, como un asunto de orden volitivo, pero que pasa por el tamiz de la razón, la decisión, las intenciones y con una fuerza suficiente como para orientar nuestros actos. Aristóteles, por ejemplo, refiere las virtudes como facultad de producir y conservar bienes, procurar muchos y grandes servicios a las clases y también otros asuntos, por ejemplo, el desarrollo de justicia, valentía, moderación, magnificencia, liberalidad
entre otras cosas. Pero la ética, entonces, como una fuerza que guía y produce prácticas, posee una carga muy fuerte que viene de la moral, pero también que obedece a los valores presentes en la época donde se produce. Nosotros podríamos tomar el asunto aristotélico como un faro de orientación para analizar la ética en nuestros tiempos. Pero también debemos de pensar que la realización ética intervienen no solamente los asuntos históricos, contextuales, sociales, sino también interviene el albedrío de las personas, la capacidad de hacer, la capacidad de realizar, de tomar, lo que ya dije, una decisión. En este caso, ¿verdad? Eh, Podemos ver cómo la ética está relacionada con los valores de época. Por ejemplo, con el cumplimiento del deber ser, como es el caso de los oficiales nazis en los juicios de Nuremberg, que fueron realizados entre 1945 y 46, que todos ellos pues, fueron juzgados por los actos de lesa humanidad realizados en aquel entonces, pero que ellos dijeron y consideraron que actuaron con el cumplimiento de su deber. Una ética cercana al deber y a la ideología de aquel entonces, que consideraba que la raza aria pues eran seres superiores y que además pues tenían derecho de hacer todo lo que hicieron. Estos actos, si bien fueron planteados desde el deber ser, pues resultaron al final dañinos absolutamente para la humanidad. Esta conducta, evidentemente, de los oficiales nazis fue reprochable moralmente, aunque no fue en todos los casos, por ejemplo, jurídicamente, pero nos da la idea de cómo el conjunto de deber ser, la ideología construida de la época, a veces pasa por encima de los valores, de los intereses colectivos, de los intereses de la humanidad, de la dignidad de las personas. Pero la ética también en este caso, pues ante este actuar del deber ser, se pueden objetar, se pueden presentar otras respuestas éticas. Por ejemplo, puede ser la objeción de conciencia, que esté basada en la responsabilidad hacia el otro, como lo que plantea Camus, o también la ética que propone Levinas. Estos asuntos nos pueden servir para pensar que la respuesta ética puede ser decididamente orientada hacia un lado o hacia el otro. Y cuando se trata del deber ser, y sobre todo de un deber ser tan fuerte como el que estaba planteando de los oficiales nazis, pues entonces implica una resistencia, un acto de cambio. Otro ejemplo de éticas, por ejemplo, es la ética de los pioneros, que Weber expone en su libro donde aborda la ética de los protestantes y el espíritu capitalista, habla precisamente de cómo la ética cambia en relación con la idea de mundo, con la creencia, ¿verdad? Con la fe en este caso y con toda la teología que compone, por ejemplo, al ala cristiana católica y a la derivación, en este caso, de los pioneros y de los puritanos que conforman al espíritu capitalista norteamericano, de los ingleses, pero también de los norteamericanos. Y ve cómo hay un alejamiento entre el alejamiento del goce mundano de los primeros, de los católicos, y un aspecto un poco más centrado en la realidad capitalista, de la inversión, del desarrollo de negocios de los protestantes. Y cómo esto cambia en relación con las respuestas de la vida cotidiana. Unos actúan de una forma, otros actúan de otra manera, y entonces otra vez el pensamiento de la época, el pensamiento que se construye socialmente, la moral presente o realmente existente, tiene efectos sobre la respuesta ética que tienen las personas. Dicho sea de paso que esta consideración de los protestantes, por ejemplo, va muy ad hoc con lo que plantean las mismas escrituras, por ejemplo, en la parábola del sembrador o en la parábola de los talentos. El sembrador siembra esperando que la semilla produzca al 100 por 1 y se va multiplicando. Es una inversión que se multiplica. Entonces, ahí hay un entendimiento muy interesante entre ambas posiciones. Esto que toqué, que es el asunto de lo aristotélico, muy brevemente, de los oficiales nazis y de la ética del espíritu del capitalismo,
nos da a entender que la ética tiene un maridaje con la ideología y las personas que viven en el momento histórico responden en sus actos a este y buscan sus valores, buscan obtener lo que la época considera y son estas un conjunto de motivaciones, de lo que motiva a la ética. Ahora, por otro lado también, hay que decir que lo que para algunos es aceptable hoy no lo será mañana, o lo que ayer, inclusive hablando de la moral, fue inmoral, hoy puede ser considerado moral. Esto evidentemente se relaciona con lo que es legitimado y es vigente, por tanto, pueden haber acciones éticas vigentes y acciones éticas no vigentes. Voy a referir un evento de la vida cotidiana, que es la pandemia SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 que se le relaciona. Estos efectos se muestran en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, antes era bueno, era deseable que entre las personas hubiera cercanía. Inclusive cuando nos reuníamos, nos saludábamos, nos abrazábamos. Esto significaba una buena relación interpersonal. Pero ahora, con la emergencia sanitaria, quienes realicen estas reuniones o incluso quienes tengan un acercamiento sin guardar lo que acá llamamos sana distancia, son objetos de señalamiento e inclusive de censura social. Otro asunto, por ejemplo, es el individualismo y la propia supervivencia frente a la colaboración y la sobrevivencia de los otros. Por ejemplo, en la decisión de usar cubrebocas. Algunos ven el cubrebocas como un acto de autoprotección. Otros lo ven como un acto que nos ayuda a proteger a los demás. Pero ahí hay una capacidad de decidir y hay quienes optan por no usar esta medida de protección sanitaria y hay quienes optan por hacerlo, pero en relación con una norma, con una obligación. Hay diferentes posiciones que inclusive podrían ser consideradas posiciones éticas. Algunas incluso se producen desde la ignorancia, son inominadas o hasta tácitas. Otro caso, por ejemplo, es el robo de famélico, un asunto que puede ser de la vida cotidiana, que las personas pueden cometer en tiempos de escasez, en tiempos de un riesgo mayor, ¿verdad? Donde la sobrevivencia está por encima de todo lo demás. Y hay personas que pueden cometer actos inusitados, impensables, en relación con estas circunstancias. ¿Por qué? Pues porque son o están relacionados también con la necesidad. Yo me pregunto en este caso si existirá una posición ética tan fuerte que nos lleve a preferir el daño a nuestra persona, nuestra familia o nuestro patrimonio en la defensa de intereses superiores. Estos ejemplos me ayudan para reforzar la idea de que la vida cotidiana modifica la ética. Por tanto, las personas cambian en virtud de los acontecimientos, sobre todo en estos casos cuando se pretende proteger nuestro bienestar, nuestro patrimonio o inclusive la vida misma. La ética, por supuesto, ha sido reconfigurada, regresando a la idea del SARS-CoV-2 por este acontecimiento, y bueno, ahora esperemos que en lugar de estar orientada solamente por una motivación de sobrevivir, se oriente por una motivación de solidaridad, que me da la idea de que pasemos de ser los seres humanos o ver al otro como un peligro, como un virus, para que el otro se convierta en parte de la comunidad y busquemos soluciones para la pandemia. Aquí me da entonces la idea de conectar con la vida cotidiana. La vida cotidiana como una realización presente en todo lo que hacemos, que se deriva en diferentes genericidades, que le llama Agnes Heller, en diferentes realizaciones, pero que es un espacio donde sucede nuestra vida. Y allí precisamente se producen las respuestas éticas. Por tanto, es el espacio para la movilización inmediata de la ética frente a los acontecimientos en los diferentes ámbitos del diario vivir. En cierto modo, considero la vida cotidiana es el lugar para la concreción factual de la ética. Bien, sin detenerme mucho en el asunto de la vida cotidiana y con el afán de poder abarcar lo que la ponencia plantea, diré que la autora Agnes Heller, que es discípula de Lukács, de la escuela de Budapest, ella refiere como parte de la vida cotidiana a una serie de objetivaciones de la esencia humana, como la encarnación del género humano, el arte, la filosofía, las normas, aspiraciones abstractas y morales. Es decir, que el ser humano, cuando actúa éticamente, actúa con todo su ser y no desagregadamente o en partes. Actúa también su vida cotidiana
y en su vida cotidiana realiza la ética. Los seres humanos pueden tener comportamientos diversos, éticos, algunos de ellos, y esto lo plantea Heller también, que vayan en relación con la moral establecida o realizar algunos que rompan con la moral establecida, con la ideología establecida, que representen salidas éticas o fugas éticas hacia cambios interesantes. Estos sean actos conscientes, ¿verdad? Actos derivados e intencionados para transformar a la humanidad. Por lo tanto, el ser humano es un ser ético que actúa desde su ontología de vida, sus intereses, etcétera, otros aspectos diferentes, y la ética tiene entonces una orientación, va hacia un lado, que le puede ser conferida por diversos elementos, diversas condiciones de las cuales ya he referido. Entonces habría que cuestionar la ética predominante y conformar una ética distinta que sirva para mejorar las condiciones sociales, las condiciones mundiales. Es decir, pasar de la ética individualista que tenemos, competitiva y utilitarista presente en el modo de vida capitalista actual, neoliberal, en esta nuestra actualidad, la cual ha causado, por supuesto, una desconexión de los seres humanos, que nos lleva a aislamiento, nos lleva a muchas cosas, rencores, posiciones egoístas y muchas otras cosas que afectan a la humanidad, para ir o pasar de esta crisis ética, que inclusive señala Bauman, crisis ética, para llegar a una ética distinta, una ética que nos ayude a mediar la desigualdad, la diferencia social, económica, entre otros muchos asuntos que se plantean de la actualidad. Y esa crisis ética de la actualidad tiene que ver en parte con la disgregación que tenemos hoy en día. O sea, se considera la ética como por segmentos, como por partes, y entonces dice, yo puedo ser ético en mi trabajo, pero no lo soy en mi familia, o puedo hacerlo en mi familia, pero no lo soy en mi trabajo, o puedo hacerlo en ambos, pero no lo soy en la sociedad. Eso no puede suceder y es una disgregación que se deriva de la actualidad capitalista neoliberal. Y por eso empezaba con aquellos ejemplos de los filósofos, ¿sí? Pensar así la ética pues nos permite en cierta manera actuar de diferentes maneras instrumentales, y entonces hacemos una cosa por acá, otra cosa por allá, y no tenemos la conciencia de algo superior, que es el bien común. Durante la Edad Media pues era la salvación y toda aquella cosa de la ideología cristiana, pero ahora es el bien común, el interés colectivo, el que nuestros actos en realidad estén beneficiando a los otros, pero también al tiempo que benefician a los otros, me benefician a mí mismo. ¿Cómo llegar a una consideración ética de esta magnitud? Pues ahí es donde toco, por último, la analogía de Mauricio Beuchot. Porque la analogía es un elemento sustancial para otorgar proporcionalidad en medio de la ambigüedad ética que vivimos en la actualidad. Y afirmo que este concepto es relevante para resolver la crisis ética que he referido, de la modernidad o posmodernidad, y que se ha considerado desagregada o única también, y que ha llegado al límite del relativismo, donde todas las intenciones y todos los actos valen por igual. La analogía, por tanto, aporta proporcionalidad a los actos éticos, que al ser atravesada, ¿verdad?, por la razón, la intención, requieren de un proceso de comprensión e interpretación prudente. Y otra vez digo, ahí está la hermenéutica analógica, que nos puede ayudar a esa buena interpretación analógica de los actos éticos. La analogía de Beuchot nos lleva, ¿verdad?, a pensar en una ética que nos permita desarrollar acciones comprensivas adecuadas al bien común, ¿verdad?, algo que en la actualidad se ha diluido por el avance del individualismo, el consumismo, la competencia, o que se ha nubilado porque nosotros también en la actualidad, o muchos en la actualidad, piensan en las personas y las valoran por lo que tienen. Y tendríamos que pasar por una comprensión más proporcional. Bien, la ética analógica entonces es potente porque reconoce las derivaciones de la vida cotidiana, las sociales, las colectivas, las históricas, las ontológicas, las de época, pero también las aspiraciones de las personas, el modo de producción, de trabajo, los sistemas construidos, incluso asuntos ambientales y planetarios, que ya el doctor mencionaba de un libro muy reciente publicado por Diana Alcalá.
el libro donde aborda el pensamiento, y es un libro de biografía de Mauricio Beuchot. Ella habla de una ética relacionada con el medio ambiente, pero podríamos hablar de otro tipo de éticas. Por eso hablábamos de éticas más amplias. En la economía, en la educación, en el derecho, en la política, vaya, en diferentes ámbitos, si es que podemos pensar así al actuar humano. Paso a una reflexión última para cerrar en estos 3 minutos que me restan. Quisiera referir la urgencia de reflexionar y desarrollar una ética analógica de la vida cotidiana como un actuar consciente y responsable histórico que las personas desarrollen para transformar las condiciones existentes. No se trata de satisfacer nada más los intereses y motivos personales, sino por el contrario, ¿verdad? Se trata de una ética que busque establecerse en la proporcionalidad, ¿verdad? Que prefiera el bien colectivo y que además se aleje un poco en estas proporcionalidades de estar solamente en el interés personal, que vaya hacia el interés colectivo, que nuestros actos sean benéficos para la humanidad. Más en esta excepción sanitaria donde pues hay muchos riesgos. No solamente el riesgo de contagio y esas cosas, sino también el riesgo de los abusos por causa del estado de excepción que se produce, de que se exacerben los ánimos individualistas, los egoísmos personales. La ética analógica de la vida cotidiana produce, ¿verdad? Produce un actuar desde el reconocimiento del acontecimiento como un elemento fundamental de nuestra vitalidad y que en virtud de este se moviliza la acción de las personas. La fuerza del acontecimiento puede conmover aún las posiciones éticas más sólidas y llevarnos a lugares inusitados, pero al tiempo puede servir como una especie de catalizador de una transformación para consolidarnos como seres solidarios y con un sentido de comunidad humana. Un actuar que entienda la trayectoria histórica, la ontología del humano, pero también que busque mejores condiciones para todos. Y bueno, la ética que convoco, y eso es lo último que digo, si bien reconoce la pluralidad y no establece individualidades, tampoco puede segmentarse o desagregarse en diversos ámbitos, sino que es completa y coherente con el momento histórico y con el contexto cotidiano. Muchas gracias. Hasta aquí la exposición. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias por la exposición. A ver, creo que Mauricio Beuchot, puede ser, estaba levantando la mano. Sí. Sí. A ver, no escucho. ¿Escucha? ¿Me escucha? Ahora sí. Muy bien. Ahí lo escuchamos bien. ¿Estaba levantando la mano, puede ser? No. ¿No? Ah, bien. No, gracias, no. Bien, no hay problema.